Buenas noches, compañeros. Buenas noches, distinguido licenciado Maynor García Sandoval. Gracias, Rick. Es un verdadero honor tenerlo con nosotros. Ya ustedes ya conocen su hoja de vida, ya el conocimiento de ustedes. Eh, y tenemos el honor que el licenciado Maynor esté con nosotros porque nos va a hablar algunas profundidades de la investigación del Ministerio Público que se han realizado. Ya saben ustedes que el licenciado Maynor García Sandoval ha sido fiscal, actualmente es fiscal, agente fiscal del Ministerio Público, dirige políticas de investigación dentro del Ministerio Público, dentro de la política criminal del Ministerio Público, ha sido también técnico de escena del crimen, ha sido auxiliar fiscal, tiene una experiencia en este tema, y entonces, sin mayor preámbulo, como lo conocemos, vamos a dejar en el uso de la palabra al licenciado Maynor García Sandoval. Les recuerdo que la asistencia, hay un link en el chat donde ustedes pueden presionar para poderse anotar en la asistencia. Así que, mi distinguido amigo Maynor, bienvenido de nuevo aquí a esta sala de conferencias. Gracias, licenciado Rodolfo. Mucho gusto a todos los que están conectados. Es un privilegio, es un honor estar con ustedes, poder nuevamente compartir juntamente algunos aspectos relacionados a lo que es la investigación penal para este momento. Me comentaba el licenciado Rodolfo Estuardo Chavarría que platicáramos un momento, y digo platicáramos porque sería interesante y muy aportador que ustedes también pudieran apoyarme en esta oportunidad con algunas dudas que tengan, porque me decía el licenciado Rodolfo que a él le interesaba más que todo algo práctico de la investigación. Yo tengo el contenido que él les envió sobre lo que es la investigación, sobre los métodos de investigación, plazo para la investigación, qué se pretende en una investigación, qué es lo que se busca en una investigación. Lo que yo sí quisiera es que esto fuera de alguna manera, para que fuera más enriquecedor para ustedes, es poder desarrollar algunas cosas que son importantes para que vean lo bonito que es la investigación en derecho penal. De todas las materias que ustedes puedan tener, derecho penal es a mi parecer, de la más bonita o la más bonita de las materias en derecho, porque la investigación, porque los métodos de investigación, porque también la forma como se investiga no es rígida como en otras materias, como en derecho civil, por ejemplo, que únicamente se lleva una solemnidad sobre los medios de investigación que deben presentarse y no se puede salir de ahí. Derecho penal es amplio, derecho penal es, ustedes pueden probar una conducta, un hecho, una circunstancia de la forma que mejor les parezca, de la forma que mejor consideren y de que sea algo que al final tenga un resultado positivo para una investigación. La investigación en derecho penal básicamente no tiene que ser específicamente solo para acusar o para determinar la culpabilidad de alguien o su responsabilidad penal, sino también para desvanecer algún tipo de circunstancia o para establecer la inocencia de una persona. Muchas de las investigaciones que incluso ha tenido el Ministerio Público ha servido para determinar que no hay ninguna imputación que hacerle a alguna persona, ninguna responsabilidad penal. Por ejemplo, hemos tenido casos donde en violaciones, al hacer el cotejo de ADN, resulta que no tiene correspondencia de ADN el semen encontrado en una víctima con la muestra de sangre que se le tomó al sindicado y que al hacer el cotejo de ADN resulta que no es de esa persona. Y básicamente terminan sobreseendo el caso porque no hay forma de poder imputar el hecho y es otra persona la que cometió el delito. O hay casos donde el arma de fuego no tiene correspondencia en relación a una pericia balística y eso hace entonces de que también se dé algún tipo
certeza sobre la inocencia de una persona. Recordemos que en derecho penal todas las personas son inocentes del principio de inocencia, a menos que se muestre lo contrario. Lo que se hace con algunos peritajes es reafirmar esa inocencia, porque él ya era inocente. En el caso de las personas que están siendo sindicadas, en caso de encontrarse responsables de un delito, será a través de los medios de investigación. Básicamente, eh, yo quiero que veamos la investigación, pero de manera práctica. Voy a iniciar con algunos delitos y ustedes, si tienen duda, me preguntan. No sé si alguien quisiera que empezáramos con algún delito que le llama la atención. Yo les voy a dar a conocer más o menos cómo sería una investigación en un delito, de manera que ustedes puedan tener una idea. Y de ahí pues pueden surgir otras ideas que ustedes mismos me pueden dar. Ustedes pueden aportar alguna idea y me dicen, licenciado, ¿no sería bueno realizar este medio de investigación? Porque la investigación no tiene, no se puede establecer un esquema para cada delito. No podemos decir que hay un listado de medios de investigación para un delito y ya no se puede realizar más. Va dependiendo de la sagacidad del investigador para poder determinar un hecho. Entonces vamos a iniciar, no sé si alguien quiere aportar algo o algún delito que quiera que lo analicemos para empezar con esto, porque en el Ministerio Público, yo les hablo como Ministerio Público, muy probablemente el licenciado Rodolfo Estuardo les ha podido explicar investigación desde el punto de vista del defensor. Pero ahorita vamos, Marvin. En ese sentido, yo le voy a dar a conocer la investigación desde el punto de vista del Ministerio Público, para que ustedes tengan las dos caras, las dos ponencias, los dos extremos y vean cómo cada una de las investigaciones van encaminadas de acuerdo a la tesis o a la plataforma de fáctica y jurídica también que mantiene cada una de las partes. Ahí levantó la mano Marvin, creo. Buenas noches, Lick. Sí, buenas noches, Marvin. Solo quería aportar si es posible que se trate de comenzar con el delito de homicidio en grado de tentativa, si es posible. Claro que sí. Bueno, qué importante. Y qué bueno, Marvin, porque yo creo que esto nos va a abrir la puerta a poder discutir. Y miren, no tengan miedo, yo no estoy para regañar a nadie. Si ustedes tienen una idea, plantéenla. Vean pues, qué importante es el homicidio en grado de tentativa, porque para que haya un homicidio en grado de tentativa, básicamente hay que probar que una persona quería darle muerte a otra, como lo establece el 123 del Código Penal, pero por circunstancias ajenas a la voluntad de la gente, pues no se consumó el delito, se quedó en grado de tentativa. Pero ¿cómo pruebo yo que esa persona le quería dar muerte a la otra y no simplemente causarle lesiones graves, por ejemplo? Veamos algo bien importante. Aquí vamos a ver lo que son los delitos en contra de la integridad física y los delitos contra la vida. Los delitos en contra de la integridad física están las lesiones leves, lesiones graves, lesiones gravísimas, las faltas que no pasan de 10 días, la lesión, y entonces se van a paz, al juzgado de paz, ahí se resuelven. Pero pensemos en un caso donde a una persona le disparan con arma de fuego y la bala le pega cerquita del corazón, pero no le pega en el corazón. Y hay otro disparo de arma de fuego que le hacen, cuyo proyectil le pega en lo que es la cabeza, pero solo un rozón. No impacta directamente contra el cerebro, sino un rozón. Pensemos en eso. Y cuando viene el dictamen pericial de INASIF, porque aquí hay que mandar, algo que, ¿qué se les ocurre a ustedes? Ya les estoy dando la clave, pero ¿qué se les ocurre a ustedes para probar lo que yo les estoy diciendo, un homicidio grado de tentativa, con lo que yo les acabo de mencionar?
del disparo que fue cerca de la cabeza y un disparo cerca del corazón. ¿Qué harían ustedes como investigadores? Yo quisiera que participara. ¿No? Algo que es importante en un delito, ya sea contra la vida o contra la integridad de las personas, es mandarlo a una evaluación médica con un médico forense. El médico forense no ve únicamente cadáveres, ¿oyeron? También ve a personas lesionadas, niñas o personas adultas violadas, ve todo lo que tenga que ver con la integridad del cuerpo. Entonces, yo lo mando con el médico de INASIF y el médico de INASIF me dice que tiene tiempo de curación 22 días. ¿Qué tipo de delito sería? Tiene 22 días de curación la persona que tiene un disparo en la cabeza y tiene, pero que solo fue un rozón, y tiene 22 días para curar también una herida que le pasó aquí en el área pectoral, pero que no tocó ningún órgano. ¿Qué delito sería, consideran ustedes? Marvin, ¿me podrías ayudar? ¿Se podría el delito de homicidio en grado tentativa o lesiones gravísimas? Pero a tu parecer, ¿qué sería más? ¿Lesiones gravísimas o el delito de homicidio en grado de tentativa? Sería el delito de homicidio en grado tentativa porque, bueno, tomando en cuenta que tal vez el autor intelectual del hecho, tenía la intención de dar muerte, pero no logró el objetivo. ¿Y Y en cómo base a las, argumentarías eso al juez? ¿Cómo le dirías para que el juez viera eso que estás viendo ahí? Tu análisis. sería tal vez ya en base a una investigación, llevando Digamos a cabo. que, Ajá. digamos que le decís, señor juez, o sea, yo te pregunto algo. Alguien que le disparan a la cabeza y que le disparan al corazón, ¿el dolo, la intención era de lesiones graves o era de dar muerte? De dar muerte. Bueno, yo le estoy explicando como Ministerio Público, ¿oyeron? Porque es probable que el licenciado Rodolfo tenga otra teoría, otra tesis, porque él es abogado defensor. Pero no podría entenderse de otra manera. ¿Sí, Edwin? Buenas noches, Lick. Buenas noches, Edwin. Sí, fíjese que el tipo de delito, como dice Marvin, por los puntos donde se reciben los disparos, usted decía cerca a la cabeza y cerca al corazón, o sea, la intención era matarlo. Muy O sea, bien. afortunadamente para la persona herida, pues no fueron puntos débiles. Pero también yo no sé si como Ministerio Público, le pregunto, ¿el Ministerio Público ve esa intención como acusador? Sí lo va a decir que es un homicidio en grado de tentativa y independiente cómo ha sido? ¿Por qué? Por los puntos donde fueron los disparos. Pero yo le voy a hablar desde el punto de vista, por mi experiencia, en el ramo de seguridad. Y no me Sí, dejarán mentir los compañeros que están también en el curso, que hay unos que son PNC y a nosotros nos han enseñado. Yo estuve en la PNC y se nos ha enseñado y se nos ha inculcado en la PNC desde que estuve, perdón, que sí. uno no debe buscar esos puntos, que la intención de repeler, al momento de repeler un ataque, tiene que ser de la cintura para abajo. ¿Qué le digo yo? Las Ya, piernas. ya. Entonces, desde ese punto de vista lo estoy tomando y creo que sí ahí hubo intención de matar. Afortunadamente para la persona, la víctima, pues no fueron certeros los disparos, pero sí como investigador, le pregunto, como Ministerio Público, ¿ven eso, Lick? ¿O solo de una vez dicen es homicidio en grado de tentativa y listo? Le pregunto porque yo tuve un caso muy particular, similar a eso, estuve como sindicado por ese delito y por eso le consulto,
Eli. Sí, mire, pues le voy a comentar algo. Aquí hay varias cosas y por eso es importante. Ahorita vamos a ir viendo qué importante la investigación, porque de eso estamos hablando y de manera, la investigación de manera práctica. Porque según el dictamen tiene 22 días, ni siquiera llega a lesiones graves, sino que serían lesiones leves. Lo que hace el Ministerio Público para poder determinar o para poder fundamentar mejor su caso relacionado a una omisión grado tentativa, regularmente se le pregunta al perito de INASIF si estuvo en riesgo la vida. Es un punto que el médico puede determinar y explicar por qué. Entonces se le pregunta si estuvo en riesgo la vida y muchas veces nos contestan que sí, que estuvo en riesgo la vida. Eso es suficiente para llevarle al juez y decirle, señor juez, es un homicidio grado de tentativa. Su vida estuvo en riesgo y lo determina un perito. Hay otros casos que el médico de INASIF dice, no, la vida no estuvo en riesgo, pero no tanto por el lugar donde están las heridas, sino porque como no tocó órganos vitales, la vida nunca estuvo en riesgo. Aquí va más dependiendo de la argumentación del fiscal, del fundamento, de la forma como se dio. Digamos que la persona le salió de noche a medio camino, lo estaba esperando, le disparó al pecho, a la cabeza y hizo otros disparos, pero la persona se movió y por eso no le pegó. Entonces estamos viendo de que la persona tenía planificado dónde iba a salir, ya tenía lista un arma de fuego, le disparó a partes del cuerpo que sabemos que son vitales, como es el área del corazón, la cabeza, pero por circunstancias ajenas a la voluntad de esta persona, tal vez el pulso, o que se movió la víctima, o que el arma no es muy buena, o otras cosas, no se consuma un homicidio, pero sí se ve la intencionalidad de esto. Es discutible porque también depende del criterio de los jueces. Hay jueces que si el dictamen no establece que estuvo en riesgo la vida, simplemente eso entraría como el delito de disparo de arma de fuego y la pena sería acorde al tipo de lesión, que sería lesiones leves. Pero hay jueces que dicen que no, hay sentencias de la Corte de Constitucionalidad, yo no tengo el número ahorita, la otra vez ocupé una para un caso, porque las heridas las tenían partes fundamentales del cuerpo y el tiempo de curación no era mucho. Pero yo le hacía ver al juez, en esta sentencia yo recuerdo que decía que lo que se tenía que ver, porque había un caso similar, era la intención o los lugares donde tenía las heridas, porque no podría pensarse de otra forma, de otra manera, que no fuera que lo que quería era darle muerte. Ahora, yo lo que entiendo lo que decía Erwin hace un momento, que parte de la capacitación que han tenido como Policía Nacional Civil es disparan a las piernas. Sin embargo, yo también he visto personas morir desangradas porque la herida de arma de fuego da en la vena yugular, que pasa todo el cuerpo, se desangra en cuestión de 5 minutos, no llegan a un hospital y se mueren también. Pero digamos que si alguien está si el victimario y víctima están de frente y teniendo la oportunidad de dispararle a la cabeza, al tórax o incluso al abdomen, dispara a las piernas, no podría pensarse que lo que quería era darle muerte. Y si muere la persona, sí es homicidio. Porque el tipo penal de homicidio en el artículo 123 únicamente dice quien diere muerte. Lo único que necesita la ley para encuadrar el tipo penal es que otra persona le dé muerte. Entonces, en el homicidio grado tentativo es más complejo, pero va dependiendo de la habilidad del fiscal para argumentar, para fundamentar, para convencer y también de la habilidad del abogado defensor, porque también él va a tener su participación y decirle al señor juez, si este hombre lo quería matar, le hubiera disparado más veces, no sé, el abogado también hace su parte. Y al final el que decide es el juez. Y por eso es que la calificación jurídica en una primera declaración es preliminar,
porque será hasta en el debate oral y público con todas las pruebas que se determinará cuál es el tipo penal por el cual va a ser condenado. Conozco de casos donde han sido ligados por lesiones graves y terminan siendo condenados por homicidio en grado de tentativa o hasta femicidios en grado de tentativa. Va dependiendo de los jueces y de la forma como analicen el hecho, pero regularmente funciona de esa manera. Este de la omisión en grado de tentativa es un ejemplo muy bueno para poder analizar sobre qué medios, porque pensemos en que en el mismo caso, pero ahora el dictamen tiene 22 días y no dice el médico de INASIF que estuvo en riesgo la vida. ¿Qué otros medios de investigación podemos aportar nosotros para convencer al juez que lo que quería la otra persona era quitarle la vida? ¿Alguien que pueda ayudar con eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Será que un video, una cámara de video que podamos conseguir ayudaría? Podría ayudar, donde se vea una persona que le sale al encuentro y le dispara. Señor juez, esta persona tenía planificado, que no se murió es otra situación, pero sí tenía planificado, sale al encuentro. ¿Cuál otra? Que podamos acreditar que la persona compró el arma de fuego unos 5 días antes, ya tenía en la mente, y no tenía en la mente solo ir a causarle lesiones. ¿Qué otra cosa? Establecer el móvil del hecho, tener declaraciones de testigos, tener declaraciones de familiares donde puedan decir es que ellos tenían problemas hace unos días, hay denuncias de amenazas, él ya le había dicho que lo iba a matar, él ya lo había amenazado que lo iba a matar, aquí están las denuncias, aquí están los testigos, en una ocasión ya lo había agredido y le dijo que lo iba a matar. Todo eso son los medios de investigación que se deben ir aportando, que se van sumando para la argumentación que tenga el fiscal. Un fiscal no puede ir únicamente con el dictamen y con su pensamiento. El fiscal no puede ir nada más que porque yo creo, así es tampoco. Porque si no tiene sustento, claramente en un debate oral y público no podrá probar su plataforma fáctica y lo más seguro es que van a condenarlo, pero por otro delito menos homicidio en grado de tentativa. Pero ¿qué pasa si yo le pruebo al juez que esta persona ya lo había amenazado en una ocasión con un arma? ¿Qué pasa si yo le pruebo con un video que hasta lo siguió? Después de que le disparó en el pecho y en la cabeza, la víctima corre todavía y ese todavía lo persiguió, pero no logró darle más disparos. ¿Qué sucede si cuando salieron al encuentro, la persona encontramos en la escena del crimen 30 casquillos? Y vamos a pensar que solo lo quería herir, solo quería causarle lesiones. Entonces, los medios de investigación son súper importantes para poder, de alguna manera, llegar a las conclusiones hasta del tipo penal que se debe de perseguir. No sé si vamos bien ahí. Compañeros. Vamos a tomar otro caso, otro ejemplo. Tomemos un caso sexual, una violación. El delito de violación es un delito de soledad. Es decir, el delito se comete regularmente cuando la víctima está sola. No hay testigos. De las violaciones regularmente no van a haber testigos. De las violaciones no van a haber cámaras tampoco, a menos que fuera alguien que se quiso grabar, pero es muy raro. Entonces, no tenemos ese tipo de pruebas regularmente, sino que son otro tipo de pruebas. ¿Alguien que quiera aportar qué tipo de pruebas se pueden hacer en un delito de violación? ¿Cómo sería la investigación en un delito de violación? ¿Quiere participar alguien más aparte de Erwin, Marvin, o Marvin y Erwin si quieren participar?
Lo importante es que participen y aprendan, compañeros, porque no sé, algunos de ustedes podrían terminar en el Ministerio Público y lo que yo Listo, les estoy diciendo les puede servir. Sí, con un Arlene. hisopado tal vez. Muy bien, Arlene. Claramente, a la víctima hay que, después de una violación hay que enviarla al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y en INASIF le tienen que evaluar y regularmente se hacen hisopados. Se hacen hisopados vaginales, hisopados anales y también se hacen hisopados en las orejas y todo esto de acá. Y se hace porque también se hace hisopado bucal. Esto es porque no todos los casos de violación son iguales y posiblemente se pueden encontrar rastros del delito en cualquiera de estas partes. Pero aparte de eso, también se pide determinar las lesiones de la víctima, porque es una violación, es con fuerza, es ejerciendo violencia, imposiblemente hasta la pudieron golpear a la víctima para poder cometer el delito. Entonces aquí es importante. Pero digamos que ya hicimos, Arlene, ya hicimos el hisopado y en el hisopado sí hay semen. ¿Qué sigue ahorita? ¿Qué crees tú, Arlene? ¿Qué hacemos con esos hisopos que contienen espermatozoides o fluido seminal? Si ella menciona el nombre de la persona, o tal vez una prueba de ADN para verificar que esta persona, que los hisopados sí corresponde a esta persona que ella menciona, ¿verdad? No sé, algún examen. Gracias, Arlene. Sí, efectivamente, lo que se hace es que se le pide al juez, regularmente se pide la orden de aprehensión porque la víctima está diciendo quién fue, pero luego se hace, eh, se pide una audiencia al juez para tomarle una muestra de sangre al sindicado y se toma la muestra de sangre y ahí va el ADN del sindicado que va a ser comparado en INASIF con la muestra de fluido seminal o espermatozoides en el laboratorio de INASIF y donde van a determinar si hay o no correspondencia relacionado al ADN del sindicado con el fluido seminal o espermatozoides encontrado en la víctima. Regularmente en tus casos, cuando da positivo, es muy difícil para defenderlos a un abogado defensor. Muy difícil. Porque cómo llegó iba a llegar el semen de esta persona ahí. Recordemos que el ADN es una prueba científica bastante certera. Entonces ahí es bien difícil. Hay un caso, por ejemplo, que no había semen, no había espermatozoides, pero fíjense que en el bloomer de la víctima, porque también la ropa se manda a INASIF, había un cabello, un elemento piloso. Pero no había semen ni espermatozoides. Y les cuento esto para que vean lo importante de la investigación. Se envió a INASIF ese elemento piloso y resulta que también se le tomó muestra de sangre al sindicado y al ver el ADN de ese cabello con la sangre del sindicado, era de él. Es decir, ese cabello que dejó esta persona en el bloomer de la víctima, porque la víctima decía que no le había quitado el bloomer, solo se lo había bajado. Y todos pensaban que el caso no tenía futuro, pero ese cabello, ¿cómo iba a llegar al bloomer de la chica? Y él diciendo que ni la conocía, que nunca había tenido ningún tipo de relación con ella, ni había estado. No era lógico. Ese cabello determinó que él sí estuvo en el momento del hecho, porque fue instantáneo que se llevó a la víctima a una evaluación de INASIF. Ven qué importante es entonces la investigación y hacerlo de manera correcta, porque ahí es donde ya se pudo determinar básicamente la responsabilidad de esta persona.
¿Algún otro delito? Ahora, Perdón. Arlene. Sí, tengo otra duda. Por ejemplo, en el delito de violación, cuando la víctima, por ejemplo, así como nosotros las mujeres, se bañan y no acuden, dijeron, a un centro para poner la denuncia o algo así, por ejemplo, ¿hay posibilidades o no? Altera. Puede alterar o incluso acabar con los indicios, pero va dependiendo del tipo de baño. Si es un baño muy profundo donde también la víctima, es que ha pasado y hay muchas víctimas que lo hacen, una por desconocimiento y otra porque como el trauma de la violación es muy grande, lo que quieren es quitarse todo rastro, toda situación del agresor y por instinto lo que hacen es bañarse, quieren limpiarse y en su afán de limpiarse, pues claramente pueden desaparecer los rastros de semen o espermatozoides y eso hace que ya no se encuentre nada al momento de un peritaje. Ya nos ha sucedido, hay gente que hasta quema la ropa después de una violación por el trauma que tienen, no quieren saber nada de eso, quisieran devolver el tiempo y básicamente deshacerse de todo. Y ha pasado que se ha dado eso y únicamente tenemos la versión de la víctima, porque no se encuentra fluido seminal ni espermatozoides. Entonces, primero se le hace siempre la evaluación, pero al no encontrar residuos de fluidos biológicos como espermatozoides o semen, es ilógico tomarle sangre al sindicado, porque ¿con qué se va a comparar? Y eso sí es un problema, Arlene, porque sí se puede alterar el indicio. Lick, supongo que igual es cuando hay una persona que constantemente ha abusado por ejemplo, de su pareja. Sí. El problema con las parejas es de que como a veces hay parejas que son violadas, pero por ser pareja no denuncian. Cuando denuncian o se animan a denunciar, no han sido abusadas. Entonces, el encontrar espermatozoides, el encontrar fluido seminal, tiene que ser inmediatamente. Ya con un día después, ya es muy difícil encontrar porque el cuerpo, por naturaleza, el mismo se limpia, por ejemplo, cuando orinan o si van a defecar y todo eso, se pierden los indicios. Ya no se encuentran. A menos que la víctima inmediatamente después del hecho denuncie y nosotros podamos enviarla a INASIF, entonces sí es muy probable encontrar indicios para poder probar la violación. Hay casos donde hasta los años denuncian las personas. ¿Se imaginan eso? Ya no hay... Una pregunta, y en el caso de que sucediera la violación y la persona no reconociera al agresor, ¿qué procede? Bueno, ahí la investigación se vuelve más compleja, porque habría que buscar cámaras para ver si hay alguien, la persona podemos reconocerla a través de algún video que anduvo cerca del lugar, entrevistar vecinos para ver si vieron alguna persona ese día. Habría que declarar a la víctima si ha tenido problemas con alguien, si alguien la seguía, si alguien la pretendía. Habría que ver el lugar donde estaban, si es un lugar solo, si es un lugar poblado. Habría que mandar investigadores a platicar con la familia. O sea, la investigación se vuelve más compleja porque no hay un banco de datos de lo que es un banco de ADN. En Guatemala no existe un banco de ADN. A duras penas, la mayoría de personas mayores de edad pues están registradas con su huella, porque lo que sí hay es un banco de datos de huellas dactilares que se trabaja con las huellas de RENAP y también cuando sacan la licencia, pues ahí también se toman las huellas, pero por ejemplo de ADN no hay un banco. Es decir, la investigación tiene que ser de otra forma, a través de testigos,
Incluso si hay sospechosos, se puede hacer un reconocimiento en fila de personas para que la víctima vaya y lo reconozca, pero es más difícil. Más difícil, Sí. Graciela, por la misma situación. Yo conocí también sobre un caso de una persona que la violaron 5 Sí. y a ella fue como a una discoteca y ella perdió el conocimiento y no supo quién es verdaderamente, pero 5 personas la abusaron de ella. Ahí como por ejemplo, ¿cómo sería también, Lee? Ay, disculpe. No, pregúntenme. De hecho, es que eso es lo que yo quiero, porque es la única manera de que ustedes salgan de dudas y yo poder explicar es así. Vean, pues, igual a ella se le puede hacer una evaluación médica y establecer con hisopado si tiene residuos de semen o de fluidos de espermatozoides. El que hayan sido 5 y estén mezclados no significa que no salga el ADN de cada uno, sale el ADN de cada uno. Lo que hay que hacer ahí es empezar a investigar quiénes estuvieron en la fiesta, quiénes estuvieron más cerca de ella, preguntar a testigos y ya con algunos sospechosos pedir que se haga el cotejo de ADN con esas personas. Y si diera positivo, ahí está. Gracias, Lee. A la orden. ¿Otra duda? Lick, por ejemplo, y en ese caso, como dice la compañera Lick, fueron 5 personas y a los 5 son identificados. A los 5 se les va a imputar el mismo hecho, el mismo delito. Sí, porque recordemos de que cada vez que fue violada por una persona es un acto, es un hecho. No podemos decir, o sea, no porque pues, fueron 5, no se lo podemos imputar a uno lo que hicieron 4 de los demás. Al final, sí, el delito de violación, ¿qué dice el delito de violación en el artículo 173 del Código Penal? Quien introdujere cualquier parte del cuerpo, básicamente, a una persona. Y como estos introdujeron parte de su cuerpo en la víctima, es un delito de violación para cada uno. Sí, por ejemplo, yo le digo, Lick, porque estaba recordando de un caso similar, es por violación con agravación, creo. Eran, no sé si 4 o 5 personas, pero uno fue el que, ella identificó a uno con un nombre y dijo que tal fulano fue el que la violó, el que le introdujo su pene, dice ella, ¿verdad? Entonces, pero que los otros ayudaron en agarrarle las manos y los pies y todo, para que el otro pudiera cometer el hecho. Pues, sin embargo, les imputaron el mismo delito. Los 4 o 5 creo que están por el mismo delito, por eso tenía duda. Va, pero ahí teníamos que irnos al artículo 36 del Código Penal. Lo que tenemos que probar es que estuvieron presentes en el momento del delito, porque el artículo 36, numeral cuarto, establece quienes habiéndose concertado con uno o con otros para la comisión del delito y estuvieran presentes en el momento de la consumación, son autores del delito. ¿Ya? Es decir, no necesariamente tienen que penetrar a la víctima, sino que estos se concertaron, eso es uno de los elementos, y están presentes en la consumación del delito. Por ejemplo, en los asesinatos, uno es el que dispara, pero posiblemente hay uno con el carro listo para salir huyendo, otro estaba vigilando, todos son autores porque se concertaron para la comisión de un delito, ahí estaban presentes cuando se cometió. Igual pasa en esto de violación, es lo mismo, son autores todos, porque la ley, el artículo 36 les establece 4 presupuestos. Pero el cuarto establece que quienes habiéndose concertado con uno o con otros para la consumación de un delito están presentes en el momento de la consumación. Entonces sí, todos son autores, a todos hay que imputarles el delito de violación. Gracias, Lee. Para servirle. Claramente el abogado defensor, estoy seguro que le entraría más porque fueron cómplices o por encubrimiento, le buscaría alguna forma, ¿verdad? Pero yo le estoy hablando como Ministerio Público. El licenciado Chavarrí. El licenciado Rodolfo.
No, es que fíjense que esto es bien bonito. Derecho penal que es lo más bonito que hay en derecho. No es porque yo me maneje en derecho penal, pero es que el derecho penal da lugar a que las partes expresen, fundamenten, argumenten y tengan que convencer al juez. Al final es el juez el que va a decidir, pero lo va a convencer esos argumentos, ese fundamento, esa forma de poder analizar y explicar la teoría del caso. Por eso es bien importante y bien bonito esto. Por eso el Ministerio Público lo tiene que hacer es tratar de fundamentar sus casos. No es tan sencillo. Para algunas personas es fácil hablar y decir que el Ministerio Público esto y lo otro. No es tan fácil. De hecho, hoy en día nadie quiere ser testigo, nadie quiere participar, nadie quiere colaborar. Todo el mundo puede ver los hechos y nadie quiere colaborar. Es muy complicado. Sin embargo, pues muchos de los casos ya feliz término al hacer justicia y establecer la verdad histórica. Pasemos a otro delito. Pasemos al delito de violencia contra la mujer. Veamos el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física y en su manifestación psicológica. ¿Qué medios de investigación se podrían realizar en un delito de violencia contra la mujer en su manifestación física? ¿Quién me ayuda ahí? ¿Qué haría? Un estudio de un doctor del INASIF podría ser, licenciado. Dulce, ¿como qué estudio crees tú? Por ejemplo, como es violencia física, ¿va, Dulce? Ahí la golpearon. ¿Qué tipo de evaluación sería? Podría ser una evaluación médica por medio de un médico del INASIF para que sea más, podría decir, más específico en los golpes que presenta la persona que ha sido golpeada. Sí, muy bien, Dulce. Claramente, como es física, tenemos que establecer que tenga algún tipo de violencia física, golpes, lesiones. No, aquí no estamos viendo el tiempo de curación, aquí no estamos viendo el tiempo de tratamiento médico, como en el delito de lesiones leves, graves, gravísimas, que ahí hay que ver eso para determinar qué tipo de lesión. En el caso de violencia contra la mujer en su manifestación física, puede ser un aruñón, un moretón, una herida, un golpe, cuando que se pelean y la arrastran, que hay escoriaciones en el cuerpo, en las rodillas, aruñones, mordidas, que le quitan pelo, mire, hay una forma variada de cometer violencia y y lo determina un médico forense, así como le decía Dulce, pues hay que mandarla al médico para establecer el tipo de lesiones. Pero, ¿qué otra cosa podríamos hacer también? Ya tenemos que sí la golpeó. ¿Qué más? Vamos, compañeros, ¿qué más podemos hacer para el delito de violencia contra la mujer? ¿Cómo le demuestro al juez que esas lesiones las causó una persona? Vamos. La declaración de... ¿Sí, Dios Marvin? La declaración de testigos presenciales. La declaración de la víctima o testigos presenciales, aún referenciales, pero la víctima tiene que dar su declaración y decir quién fue el que la golpeó. Y si digamos que fue una persona que iba en la calle que ella no conoce, que solo la golpeó porque le cayó mal o yo no sé, pero la golpeó, ¿qué creen ustedes? Testigos o tal vez cámaras que habían cerca, Lick. Es que mi punto va más relacionado con que si es una persona que no conoce, no hay violencia contra la mujer. Recordemos lo que establece la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer en el artículo 7, 8, donde para que haya violencia contra la mujer tiene que haber un vínculo, tiene que tener algún tipo de relación, tiene que ser novio, esposo, conviviente, exconviviente, tiene que tener algún tipo de relación, si no, no es violencia contra la mujer.
Supóngase que ese es un desconocido que la golpeó, no hay violencia contra la mujer. Y si quien la golpeó fue otra mujer, tampoco hay violencia contra la mujer. Tendría que ser, ¿qué delito entonces? Lesiones, según el tipo de lesiones que se le encuentren. Lesiones leves, graves o gravísimas, va dependiendo, una falta, pero no violencia. Por eso es importante que la víctima nos diga, fue mi esposo quien me golpeó, fue mi conviviente quien me golpeó, fue mi ex conviviente quien me golpeó porque quería que siguiéramos juntos y yo ya no quiero y vino y me golpeó. En la violencia psicológica, ¿qué es algo importante de hacer? ¿Qué sería importante como medio de investigación, jóvenes? El examen psicológico. Muy bien, Edwin. Claramente hay que enviarla al psicólogo para que nos diga si tiene o no una afectación psicológica, si tiene algún trauma psicológico, si tiene alguna situación que le va a afectar en su vida. Si hay ocasiones donde el dictamen viene negativo, que no tiene ninguna lesión, ninguna afectación, perdón, ninguna afectación psicológica. Si no tiene una afectación psicológica, no podíamos probar el delito. O sea, la investigación tiene mucho que ver con el tipo de delito que estamos investigando, valga la redundancia, que estamos viendo, analizando. No podía yo pedirle en un caso de violencia contra la mujer que le practicaran pericia a la firma del sindicato, por ejemplo. Eso sería un delito de falsificación que él pudo ver firmado algún documento. Ni tampoco podía pedirle mandarlo al médico de INASIF a determinar lesiones en un delito de portación ilegal de arma de fuego. Depende del delito, así es la investigación. En un delito de portación ilegal de arma de fuego, ¿qué es lo que tengo que establecer a través de la investigación? ¿Qué se les ocurre? El delito de portación ilegal de arma de fuego de uso civil o deportiva, regulado en el artículo 123 de la Ley de Armas y Municiones, establece como verbos rectores portar un arma de fuego de las catalogadas como de uso civil o deportivas sin la licencia que emite la DGCAM. Dos presupuestos: portar el arma y no tener licencia. Entonces, ¿cómo pruebo el delito? ¿Vamos? Erwin, ¿cómo podíamos probarlo? Sí, primero, determinar si el arma realmente está registrada y si él lo tiene, o sea, si tiene él la licencia o algo. Porque a veces Sí. lo que está pasando también es de que portan el arma, sí tiene licencia, pero en ese momento no lo portaba. Posiblemente. Entonces, Sí, mira pues, yo le decía a Edwin por lo que decía de que ha sido agente de policía, porque en las prevenciones policiales regularmente colocan porque el día tal, a tales horas, en tal lugar, cuando realizamos recorridos de seguridad ciudadana, observamos a la hora aprendido quien caminaba a pie sobre la calle y al hacerle un registro superficial en sus prendas de vestir a la altura del cinto, lado derecho, se le encontró un arma de fuego tipo pistola, marca tal, color tal, en la que se lee tal, con tolva, encías, cartuchos de arma de fuego. Y al preguntarle o solicitarle la licencia de portación de arma de fuego que extiende la Dirección General de Control de Armas y Municiones, manifestó carecer de la misma, dice. Sí, así van las prevenciones. Y está bien. Pero el punto es que ese es el punto. Si yo tengo que establecer si tiene licencia o no. Si no tiene licencia, la portaba ilegalmente. Y también mando el arma a INASIF porque tengo que determinar que es un arma de fuego. ¿Qué pasaría si lo que carga es un arma de juguete? De balines. Y si es un arma de gas comprimido, ¿puedo imputar el hecho de portación ilegal de arma de fuego? ¿Qué dicen ustedes? ¿Vamos? Hay algunos que no han participado aquí. Deberían de participar.
Erwin, por su experiencia, ¿puede imputar el delito de portación ilegal de arma de fuego a alguien con un arma de gas comprimido? No, Lick, Muy bien. ¿Por qué? porque el delito lo entiendo yo que dice arma de fuego. Exacto, Y, ajá, exacto. El arma de gas comprimido no es un arma de fuego. Y ahí va dependiendo de la investigación, como les decía, es diferente. Hay delitos que se parecen, digamos, pero no son los mismos. ¿Qué diferencia podría haber en una violación y en un delito de violencia contra la mujer en su manifestación sexual? ¿Qué creen ustedes? Primero, como nos dijo usted, licenciado, que es pareja, y en el otro puede hacer cualquiera. Muy bien. Si, por ejemplo, en la pareja, el esposo la obliga a hacer cosas que ella no está de acuerdo en el ámbito sexual, es violencia contra la mujer en su manifestación sexual. No estoy hablando de tener relaciones sexuales en contra de su voluntad y utilizando violencia, porque aunque fueran parejas, sigue siendo violación. Violación es violación. O sea, la mujer tiene derecho a elegir, a decidir sobre su cuerpo, que es lo que protege la ley. La violencia contra la mujer en su manifestación sexual va encaminada o va encaminado el tipo penal a proteger a la mujer de realizar actos de tipo sexual que no desea realizar, pero que no implican violación. No sé si me explico. ¿Tú me entiendes, Arlene? Sí, Lick. Violación, sí, puede cometer un esposo violación en contra de su esposa. ¿Ustedes qué creen? Tal vez sí, Lick, pero no, como nos acaba de explicar usted, no sería violación, sino que violencia. Bien, puede cometer el delito de violación. Mire, pues, digamos que la obligue a hacerle cosas a él que ella no está de acuerdo, por ejemplo. Es algo sexual, pero no es violación, no le están penetrando a ella, pero sí la obligan a hacer cosas que a ella no le gustan. Ya por ahí va la violencia sexual. De hecho, es muy difícil esa situación. Ya entendí una vez, escuché también que la doctora Mansi nos dijo a nosotros de que el esposo vio obligado a la esposa a colocarse un aparato en su vagina y ella no estaba de acuerdo porque le dolía. Exacto. Él no se lo colocó a ella, él no le introdujo nada a ella, pero sí la obligó. Y si ella no estaba de acuerdo, hay una violencia de tipo sexual. A eso vamos. O sea, pero que ahí es donde yo tengo que probar esas circunstancias. ¿Cómo probaría yo eso? ¿Qué investigación? Tendría que declarar a la víctima, ir a buscar ese aparato o por lo menos encontrarlo y ver qué tipo es para que se entienda al juez. Entonces, cada delito lleva su forma de investigar o sus puntos para investigar. Hablemos de otros delitos, porque la cosa es aquí y que ustedes vayan aprendiendo. En el delito de robo, ¿qué tengo que probar en el delito de robo? ¿Alguien? Tal vez el objeto. ¿Cuál? ¿El objeto? ¿Y cómo pruebo el objeto? Digamos que le robaron, Arling, digamos que robaron un dinero, robaron dinero, alguien va en la calle saliendo del banco, lo controlan y con un arma de fuego lo despojan de su dinero. ¿Cómo pruebo el objeto que tú me dices? Si no sabría, Lick. Habría que acreditar la propiedad de ese bien. Y entonces tendría que ir yo al banco, solicitar un estado de cuenta donde se haga ver de que había sacado ese dinero o que cobró un cheque, o en su caso las cámaras de video del banco, donde esa persona estuvo ahí, sacó dinero,
Ahí también tiene que estar en el banco registrado cuánto sacó, a qué hora llegó, con qué documentos se identificó cuando sacó el dinero. Y entonces ahí pruebo el objeto, el dinero. Si le robaron, por ejemplo, sus documentos o algo, o le robaron una cartera, él puede tener la factura de la cartera. O ella puede tener la factura de la cartera y con eso acreditar la propiedad de esa cartera. También hay que declarar a la víctima, podría buscarse cámaras de vigilancia, declaración de testigos, hay que hacer una inspección en el lugar donde fue el robo, hay que ver si tiene golpes, la golpearon a la persona, hay que mandarla al médico forense para que también determine qué tipo de lesiones tiene, hay que establecer, si por ejemplo agarraron al sindicado, hay que ir a RENAV, pedir certificación de nacimiento de él para tener el nombre correcto e individualizarlo, hay que pedir a RENAV individualización de la víctima, hay que pedir antecedentes penales al organismo judicial. También podíamos pedir un récord si estuvo en la cárcel ya detenido alguna vez la persona sindicada. Podíamos también establecer, por ejemplo, dónde vive esa persona, a qué se dedica, qué es lo que hace, si andaba solo, si andaba acompañado. O sea, va dependiendo del caso, pero en el caso del robo, eso sería una de las situaciones. Ahora, hablemos de otro delito, porque aquí, como les digo, la investigación va cambiando. Disculpen, Sí, Adeli. y si el delito de robo fuera en la noche, ¿qué elementos se podrían probar ahí como elementos de prueba? Si por ejemplo fuera en la noche, habría que, bueno, mira, que sea de noche o de día, lo único que habría que establecer es que, digamos que le roban a una persona en la noche. La víctima es la que nos tendría que decir que fue de noche, pero tal vez tu pregunta va más relacionada a cómo hago si no se mira, si no se vio cuando la persona robó. Bueno, ahí habría que buscar cámaras, tal vez hay algunas cámaras que pudieron captar al sospechoso cerca del lugar y después mostrárselo a la víctima y decirle, mire, él fue, sí, él fue. Entonces con eso ya se amarra la investigación. O que de repente tenga sospechas, se hace un allanamiento y en el allanamiento encontramos las cosas robadas en la casa de esta persona. Ella tenía una sospecha y entonces se tramitó un allanamiento, que también es una forma de investigar, se va a la casa de él. Hubo un caso, por ejemplo, en un lugar aquí por Potrero Carrillo, donde a un señor lo asaltan, va en una motocicleta y le roban un celular, le roban un cincho con una hebilla grande, así como de vaquero. Y entonces se hizo allanamiento y encontramos el cincho, encontramos el celular y básicamente con eso pudimos acusar. Y al final las personas llegaron a un acuerdo y se les dio un procedimiento abreviado, pero el señor tenía dudas de que quien le había robado eran unas personas que se dedicaban a robar en la aldea. Y con eso se pidió el allanamiento y cabalmente encontramos los indicios en esa casa. Entonces ahí lo probamos y a pesar de que no había testigos, no había nada. Y si es de noche, igual, es una forma de poder investigar. Cada caso es diferente. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, un celular. ¿Cómo probamos que se robaron un celular? Con la factura, declaración de testigos, se puede pedir un desplegado de llamadas y ver dónde está activando el celular también. Es una forma de investigar. Hay diferentes formas de poder verificar algún tipo de circunstancias. Hay otros delitos que son un poquito más complejos, más delicados, pero por ejemplo, en un delito de falsedad material, donde la firma que colocaron es falsa, dice el agraviado, mire, vendieron un terreno mío y pusieron una firma que no es la mía y se quedaron con el terreno. ¿Qué hacemos para investigar este delito? Lo primerito es creo que alguien nos habló.
¿Perdón? Mandar a verificar no, le confundí. O No hay bien, Un pena, examen de Arlene. grafotecnia. Sí. Erwin, Un examen de grafotecnia, Lick. una grafotecnia, claramente. Se manda, les voy a contar cómo funciona esto, para que tengan una idea. Tenemos el documento donde está la firma. Ahora queremos nosotros establecer si esta firma es auténtica o es falsa. Entonces lo que se hace es que a la persona que se tiene en el caso como sindicada, se le puede tomar una muestra de grafía y lo que hace el perito es ponerlo a escribir y a firmar, a escribir y a firmar. Y le empieza a pedir, escríbame tales letras, escríbame en carta, escríbame en molde. Lo hace, son como unas 30 páginas que lo hacen escribir y va a escribir y escribe y sigue escribiendo. Lo pone a firmar en muchas ocasiones. Pero ¿por qué creen que sucede eso? Resulta, perdón, Arlene, tú ibas a hablar, ¿por qué crees? porque a veces hay ciertas letras que hacemos diferente en ciertas ocasiones, siento yo. O la letra de cambio, también varía la letra de carta con la letra de molde. Vean, pues sí, Arlene, por ahí va la situación. Resulta que alguien que quiera ocultar su verdadera letra va a empezar a hacer otro tipo de letra, pero no podrá mantenerla por mucho tiempo porque existen estudios donde se demuestra que lo que es la letra de una persona, eh, estamos tan acostumbrados a hacer las letras de una manera como nosotros la aprendimos, que de tanto escribir vamos a terminar haciendo los rasgos característicos de nuestras propias letras, de nuestros propios rasgos. Una S no la hace igual a Arlene, que Erwin, que Arely, que Graciela, que Marvin, que Dalila, que Dania. No, una M, una I. A veces la I, por ejemplo, que el puntito lo ponen más arriba, más abajo, que no le ponen punto. Una M que es abierta, otros la hacen cerrada, la letra es pequeña, otros la hacen grande. En una firma, por ejemplo, que hay quienes que le hacen rueditas, otros que le hacen linitas, pero siempre de escribir tanto llega un momento en que la persona va a revelar los verdaderos rasgos de su escritura o de sus firmas y por eso el perito lo que hace allá en INASIF es que amplía esas páginas en un proyector y se da cuenta al ampliar también la firma que los rasgos incluso hacen esto, los ponen así una tras de otra y al final son los mismos rasgos. Entonces, de eso se trata y eso es lo que hace un perito. ¿Ya? Vamos a tomar, por ejemplo, hay casos con las huellas. ¿Qué pasa con las huellas? En un robo dejan huellas. ¿Qué se debe hacer con las huellas? ¿No? La vez pasada ustedes se tomaban con se me olvidó con qué dijo que las tomaban y de nuevo de ahí las mandaban a verificar y que nadie tenía la misma huella. Y que todos teníamos esas marquitas que eran indiferentes. Véanse sus dedos y verán que ustedes tienen un montón de rueditas. Lo que ustedes ven resaltado, hay partecitas resaltadas, son crestas. Y lo que queda en medio son surcos. Y además hay lugares donde convergen algunas líneas y esos son puntos característicos. Regularmente al tener unos 6, 8, bueno, 8 puntos característicos, la huella es la misma. Entonces, en un robo, se fija la huella, se levanta con tape, se pega en una tarjeta como cartulina y se manda al laboratorio. En Guatemala sí existe el sistema AFIS,
que es un nombre en inglés, pero básicamente es un sistema donde hay una computadora que hace la comparación de las huellas que tiene el sistema con la que se está enviando. Y puede darse que haya correspondencia a través de AFIS. Y si tenemos un sospechoso, lo que hacemos es pedirle al juez que nos autorice tomarle huellas al sospechoso. Se le toman las huellas y se manda a cotejar con la tarjeta donde se fijó la huella. Al hacer esto, el perito va a determinar si es la misma o no es la misma huella. Tuve el caso en Esquipula donde se ingresaron a un beneficio de café y robaron como 150,000 quetzales y había un vidrio que quebraron. En el vidrio había una huella. La huella se envió a INASIF y tuvimos que fichar a 30 trabajadores que habían ahí. A los meses llegó el resultado y había una persona cuya huella tenía correspondencia. Él estuvo en ese lugar y él entró a robar. Al final desistieron, lastimosamente, era el sobrino del dueño del beneficio de café. Al final ya no quiso seguir la denuncia y el gran trabajo, pero sí se puede realizar ese tipo de peritaje también, que es una forma de investigación a través de, en este caso, de lofoscopía. Dentro de las investigaciones, ustedes pueden hacer diferentes tipos de peritajes. ¿Qué tipo de peritaje se les ocurre? Peritaje balístico, de reconocimiento médico, grafotecnia, lofoscopía, toxicológico, biológico, acústico, informático, La dactiloscopía, ¿dónde entra? dactiloscópico. El dactiloscópico también tiene que ver con las huellas, pero el dactiloscópico es cuando el perito busca las huellas. Y y hace la comparación. Pero en el lofoscópico busca las huellas y en el dactiloscópico compara las huellas, pero tienen que ver con lo mismo. Son de los que ahorita se me ocurren, pero hay una cantidad de peritajes y INASIF tiene una gran cantidad, varias áreas donde se ve todo esto. Hay físico-químico también. No sé si les llamó la atención alguno de los peritajes que les dije, pero hay una gran cantidad de peritajes que se pueden realizar. Bueno, Sí, los licenciados. ¿la lamparita cómo es? ¿Y la lamparita? ¿Cuál? Uno de la lamparita para buscar sangre. Ah, bueno, en lo que es escena del crimen, los muchachos que andan con el carrito blanco, ellos cargan unas linternas, se le dicen linternas forenses. Esa linterna tiene alrededor de 4 o 5 cabezas intercambiables para buscar fluidos biológicos. Esas cabezas, por ejemplo, la azul, una luz azul fuerte, regularmente la usan para buscar residuos de semen. Si hubiera un caso de una fallecida que creemos que pudo haber sido abusada sexualmente, se apagan las luces y se empieza con la linterna en toda la cama. En toda la cama hasta que esa reflejaría alguna mancha, si es de semen, la reflejaría y entonces ya nos llevamos la cobija. Y si también la cama, podemos quitar un pedazo al colchón y nos lo llevamos también. Después se puede hacer la comparación de ADN con el semen de esa cobija o colchón con los fluidos de una persona viva al sacarle sangre. También podemos sacar huellas en un carro adentro con cianoshot, se llama. Es como un químico. Ese químico se mezcla con otro líquido
y se cierran las puertas, se le ponen unos 4 dentro del carro y se cierran las puertas. Y empieza a sacar gases, eso empieza a sacar gases. Al tiempo se abre y todas las huellas se revelan por el gas se pega en las ventanas, se pega en el timón, palanca, sillones, todo lo que sea liso, y entonces es más fácil porque las huellas ya están reveladas, ya solo es de levantarlas, pegarlas y mandarlas a INASIF. Es una forma de hacer. Por ejemplo, una huella en la tierra, alguien que se paró y dejó una huella. También los muchachos, por ejemplo, cargan yeso, se hace el yeso con agua, se coloca el yeso, al secarse el yeso va a quedar la forma del zapato, y si en un allanamiento encontramos zapatos similares, mandamos esa huella de yeso, mandamos el zapato, y un perito determinaría si es o no la misma huella. En un vehículo, en un lugar donde un hecho de tránsito, están las huellas de un vehículo, o en la tierra, también podemos sacar huellas a las llantas de un vehículo. Al vehículo se le unta vaselina a toda la llanta y luego se le pone a caminar sobre unas hojas blancas. Al dar la vuelta total de la llanta, va a quedar la huella en esa hoja. Esa hoja se envía a INASIF y se empieza a comparar con las fotografías del lugar donde sucedió un hecho y están unas huellas de vehículo. Y entonces el perito determina si la huella que se encontró en una calle son las mismas de las llantas que se recogieron. También se puede en un vehículo, si chocó con otro, tomar las muestras de la pintura y se manda a cotejar con la pintura del otro vehículo para saber si es ese quien lo chocó. Es variado, ustedes. Eso sería un peritaje físico-químico. Igual que, por ejemplo, establecer con los intoxicados. Muchas veces se manda a las pastillas o lo que se encuentra para ver qué tipo de veneno es. Eso es un peritaje físico-químico. O sea, hay diferentes. ¿No les llamó la atención cuando dije que había un peritaje acústico? ¿Alguien sabe qué es un peritaje acústico? ¿No? Fíjense, pues. Ustedes han escuchado de los métodos especiales de investigación cuando se dan las escuchas telefónicas. En realidad se llama interceptación telefónica, método especial de interceptación telefónica. Después se puede mandar a comparar la voz que se escucha en las grabaciones de una interceptación telefónica con un peritaje acústico. Se lleva a la persona a un laboratorio de acústico donde se lo ponen a hablar, a platicar, y después la voz de él se compara con las de las grabaciones. Y así se determina que es la misma persona la que hablaba cuando se estaba escuchando a través del método especial de investigación. ¿Alguna duda? ¿No? Bueno, eso se veía con relación a los peritajes. Ahora, ¿qué tipo de indicios se pueden encontrar en una escena? Lo decía la otra vez yo. ¿Sí, licenciado? El peritaje. Sí. Perdónale. Se escucha entrecortado. Ajá. El peritaje biológico, ese sería importante. Va. Biológico, vean pues, el cuerpo tiene varios fluidos. Aquí solo estuvimos hablando de semen y espermatozoides, pero ¿qué otro fluido tiene el cuerpo? Si encontráramos saliva, muy bien, gracias Egan. Si encontráramos saliva en una escena, la saliva también tiene ADN. De hecho, muchas veces el hisopado es bucal para tomar el ADN de algunas personas. Si encontráramos, por ejemplo,
sudor, también se puede hacer un peritaje biológico. Básicamente, casi todos los fluidos tienen algo de nosotros. La sangre es un fluido. Regularmente en las escenas donde no se sabe qué pasó, pero dicen que los dos resultaron heridos, la víctima y el victimario, se toma muestras de sangre en la escena de varios puntos y después se manda a cotejar. Y resulta que es la sangre de las personas que uno tiene sospechosas, entonces se vuelve fácil la investigación. Pero el peritaje biológico puede ser de saliva, sudor, sangre, semen, varios fluidos. Esos son peritajes biológicos sobre los fluidos biológicos de una persona. El peritaje biológico no les dice si la persona, de qué persona es, solo les dice si es sangre humana o de sangre animal. Igual los demás. El peritaje de serología, pero también está escrito el de biología, es el que les dice con ADN si corresponde o no a otra persona. O sea, se hacen dos peritajes. Si encuentro sangre en una escena, la tomo. Y después tengo que hacer otro peritaje para ver si hay correspondencia con la sangre del sindicado. Son dos peritajes, no solamente uno, te tienen que hacer dos. ¿Alguna otra duda? Peritaje biológico, físico-químico, peritaje balístico, ese sí ya lo han escuchado bastante, grafotécnico, logoscópico, el informático, ese es uno que se está dando bastante ahorita, son con los celulares. INASIF ya tiene un laboratorio para extraer toda la información de los celulares y poderla presentar como un medio de prueba también. Y también hay un equipo que en la capital que se encarga de hacer el análisis intercomunicacional. Empiezan a relacionar los teléfonos uno con otro y al final mandan un informe de cómo se relacionan los teléfonos. Algo que yo vi en lo que el licenciado Rodolfo les daba como contenido de la investigación era las declaraciones en cámara GESEL, que también es una forma de investigar y de asegurar un medio de investigación. Y regularmente se hacen casos de niños que han sido vulnerados, violados, para evitar la revictimización y por el interés superior del niño, para que no esté repitiendo lo mismo, se toman en anticipo de prueba para que ya no volverlo a llevar a un debate. Y ahí se queda su versión grabada, pero también es una forma de investigar. Veía en el contenido del licenciado Rodolfo la mayoría de cosas que se hacen, como la declaración de testigos, las inspecciones de los lugares, se hacen a través de actas. Ahí se queda plasmado lo que se encontró, qué tipo de indicios, la dirección, la hora, el lugar y todo esto se queda a través de este tipo de documentos. Álbumes fotográficos, también se hace croquis. El croquis es una vista aérea del lugar para tomar una idea más amplia de cómo estaba el mismo lugar. También hay croquis satelitales, donde cuando son distancias muy grandes se hace a través de GPS, se pone un punto y se pone otro y también se puede hacer. ¿Alguna duda? Lick, perdone. Bueno. ¿Sí? Físico-químico, ¿qué más dice? Va, ahorita voy. Erwin. ¿Qué peritaje, cómo se llama el examen que hacen cuando, por ejemplo, disparan y lo detienen y vienen y el Ministerio Público lo que hace es taparle con una bolsa de papel a las manos? ¿Cómo se llama ese examen? Perdón. Excelente, Erwin, porque me va a ayudar a solucionar lo que dijo el licenciado Rodolfo. Fíjense, pues, después de que alguien ha disparado, hay residuos de pólvora en las manos. Entonces lo que se hace es tomar una muestra de esas manos y hay unos, se llaman viales, que son unos recipientes de plástico que traen como un tipo de imán adentro. Ese se pasa por las manos. Hay una cantidad de veces que lo tienen que hacer, no más, no menos. No me recuerdo en este momento cuántas veces son.
y en cada mano. Después se tapan, se coloca el nombre de la persona, de qué mano es, y luego esos viales se envían a INASIF. Por eso es que los policías les ponen bolsas de papel para que no les caiga sudor o que ellos mismos se vayan a escupir las manos, se vayan a lavar las manos, algunos orinan las manos, entonces por eso son las bolsas de papel, para que cuando el Ministerio Público llega pueda realizar esa prueba y se envía. Y este es un peritaje físico químico, el que se hace con la muestra de los residuos de disparo, porque lo que van a hacer es determinar a través de un peritaje físico y a la vez químico si eso es pólvora o no de arma de fuego. Al determinar que es pólvora de arma de fuego, se establece entonces que sí estuvo en contacto con un ambiente de disparo, no que disparó, sino que él estuvo en un ambiente de disparo. ¿Sí? O sea, él sí estuvo donde dispararon. Si disparó o no, no lo determina eso, solo que estuvo en un ambiente de disparo. Dentro de un vehículo. También, no importa dónde disparó. No, por ejemplo, bueno, dispara un piloto y hay un copiloto, pero también hay una tercera persona en la parte de atrás del copiloto. Sí es posible que también que le caiga pólvora. Sí, es posible. Es posible. O tal vez no que le cayó pólvora, sino que después tocó el arma, por ejemplo, y el arma está llena de residuos de disparo, de pólvora. Por eso es que el peritaje no dice quién disparó, y es lo que les acabo de aclarar. Solo que estuvieron en el ambiente del disparo. Piloto y copiloto, y el de va atrás estuvieron todos en un ambiente de disparo. ¿Me entiende, Edwin? Sí. Y en ese sentido, no, al momento de imputar los hechos, no se van todos por el mismo delito. No, va dependiendo. Si yo logro establecer que estos se concertaron para ir a darle muerte a alguien, sí, son autores todos. Si digamos que va un vehículo, van ellos tres y se pelean en la calle porque no le daba la vía y solo el piloto es el que se enojó y se baja y mata a otro, no le puedo imputar homicidio a todos porque ellos no se concertaron para ir a darle muerte a esa persona. Eso surgió en el momento. ¿Estamos ahí? Gracias, Lee. Sí, gracias, Lee. Gracias. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? Si no, vamos a ir terminando. Bueno, Sí, el barrido electrónico. ¿Perdón? El barrido electrónico. El barrido de manos es el que dio residuos de disparo. Ah, cabal. Es que Sí, la absorción atómica ya no se usa hoy. Es que antes era otro tipo de forma como se tomaba. La absorción atómica, lo que se hacía era que se usaban unos hisopos y se les colocaba agua destilada y se pasaban los hisopos en las manos. Luego esos hisopos se dejaban secar, se metían en un sobre y antes se llamaba así, cabal como usted dice, licenciado Rodolfo, prueba de absorción atómica, porque el método que utilizaban era diferente. Pero ahora INASIF ya no hace pruebas de absorción atómica, sino pruebas de residuo de disparo a través de los viales que yo mismo les acabo de explicar. Muchas gracias. A la orden, Lick. No sé si hay otra pregunta. Gary. Sí, yo tengo una duda. Si pueden Sí. existir exámenes así que sean instantáneos, si hay residuos de pólvora en las manos. Instantáneos no, Gary. Fíjense que antes le hacían la prueba de la parafina. Y la prueba de la parafina les metían las manos no les metían, les untaban las manos con cera caliente, cera de la candela, de las velas. Y después le quitaban esa cera y eso lo mandaban a un laboratorio si quedaba pólvora ahí. Pero tampoco era tan instantáneo. Instantáneamente no hay. Eso sí no hay.
tiene que irse a un laboratorio y eso tardará a lo menos unos 2 meses. ¿Estamos bien, Gary? Sí, gracias. A la orden. ¿Alguien más? Entonces, creo que estamos ahí. No sé si hay algo más, licenciado Rodolfo, que le pueda ayudar. Muchas gracias, distinguido amigo. La verdad que esta ha sido una conferencia realmente extraordinaria. Era lo que queríamos, entrar en acto práctico y entrar a las profundidades de la investigación. Por eso decía yo anoche que esta es muy importante el de esta conferencia y realmente nos ha dejado mucho, inclusive al servidor. Le ha dejado mucho. Yo quiero agradecer esta oportunidad, las oportunidades que me has apoyado, realmente han sido muy valiosas. Compañeros, démosle un fuerte aplauso al licenciado Maynor García Sandoval, porque realmente ha hecho aportes trascendentales esta noche. Nos ha llevado, la investigación no puede ser solo teoría, sino que es más allá de eso. Estamos para servirles. Es un grato gusto poder estar con ustedes y espero que eso les ayude a fomentar más su conocimiento y en la carrera de Derecho que ustedes están siguiendo y que de repente se enamoren del derecho penal, que el derecho penal es muy bonito. Gracias, licenciado Maynor. A la orden, Arlen. Bueno, por el momento eso ha sido todo. Tenemos que desconectarnos porque ustedes ya van a otra clase ya en un rato, ¿verdad? Licenciado Maynor, o maestro Maynor, un abrazo fuerte. Muchas bendiciones. Gracias, Lee. Estamos para servirle. Bueno, compañeros, nos quedamos por aquí y agradezco la atención de ustedes, el habernos permitido con el licenciado Maynor haber llegado hasta sus hogares en esta conferencia tan importante. Así que buenas noches a todos y ya les voy a subir la clase.